Muy buenos días, mis queridos estudiantes. El día de hoy vamos a conocer el tema de la unidad número 1. Tema 1, unidad número 1, el mundo de las plantas. Y vamos a establecer qué son las plantas. Vamos a ver que las plantas son seres vivos al igual que tú, que yo, que mamá, papá, que la mascotita que tenemos en la casa. Pero, ¿cuál es la diferencia entre las plantas y nosotros? Es que las plantas pertenecen a un reino diferente al de nosotros. Los seres humanos y los animales pertenecemos al reino animal. En cambio, las plantas pertenecen al reino vegetal. Ya todas las plantas no pueden caminar, no sienten, no pueden correr, ¿sí? Pero ellas nacen, crecen, se desarrollan, se reproducen y mueren, al igual que todos los seres vivos, ¿ya? Algo muy interesante que las plantas hacen y que los animales y los seres humanos no podemos, es que ellas pueden fabricar su propio alimento a través de un proceso llamado fotosíntesis. Foto significa luz y síntesis es una palabra que significa crear, fabricar, producir. ¿Sí? Entonces, vamos a ver cuáles son los elementos que necesitan las plantas para que puedan vivir. Sí, son los siguientes. La primera es la luz que proviene del sol. ¿Por qué? Recordemos que hacen fotosíntesis. Foto viene de luz, por lo tanto ellas necesitan de la luz del sol para poder vivir y hacer este proceso llamado fotosíntesis. También todos los seres vivos necesitamos algún tipo de energía, por lo menos los animales y los seres humanos lo obtenemos a través de los alimentos. Pero en el caso de las plantas, ellas necesitan la energía solar, ¿ya? Ellas necesitan ese color verde que les caracteriza para poder absorber la luz del sol y poder vivir y fabricar el alimento. También las plantas necesitan aire, pero las plantas no son iguales que nosotros. No es que tienen nariz, no es que respiran, no tienen pulmones, pero a través de sus hojitas ellas hacen un cambio en, en, en los componentes del aire, ¿ya? Nosotros cuando inhalamos absorbemos oxígeno del aire y cuando hacemos que expulsamos aire, estamos expulsando dióxido de carbono. Las plantitas, aun cuando no hacen igual que nosotros, ellas tienen unos pequeños huequitos microscópicos en las hojas y ahí ellas absorben dióxido de carbono y expulsan oxígeno, o sea, al revés que nosotros. Les repito, nosotros absorbemos oxígeno y exhalamos dióxido de carbono. Y las plantas inhalan dióxido de carbono y expulsan oxígeno, ¿sí? Entonces todos necesitamos del aire para poder vivir. También las plantas van a necesitar del agua. Ya todos los seres vivos necesitamos del agua. En el caso de las plantas, que son de quienes estamos hablando, ellas necesitan el agua para germinar. Cuando ellas son unas semillitas así chiquititas, chiquititas, ellas necesitan crecer y ellas van a crecer mediante la acción del agua, porque ellas van a absorber el agua y el agua les va a permitir subir algunos de los nutrientes que vamos a ver que están en la tierra, ¿ya? Que es el siguiente elemento que las plantas necesitan para poder vivir. Vamos a tener entonces que la tierra es toda esa capa que llamamos suelo, que está encima de o lo que conocemos como la corteza terrestre y que cuando colocamos la semillita en la tierra va a permitir que ésta crezca. ¿Ya? El suelo va a tener una cantidad de sustancias químicas que van a ayudar a nutrir. ¿Ya? Entonces vamos a ver cuáles son estos nutrientes. El primero es el fósforo, que va a permitir que la planta crezca. ¿Ya? El siguiente es el nitrógeno, que va a estimular a que la planta vaya a producir hojas abundantes. Y recordemos
que las hojas son las que permiten, a través de su color verde, o pueden ser otros colores, porque hay plantas que tienen las hojas rojas, rojizas. Hay plantas que tienen las hojas amarillas no secas, sino que su color natural es el amarillo, pero esos pigmentos, esos colores, les permiten también absorber luz del sol. Pero la mayoría sabemos que son de color verde. Entonces necesitamos que la planta tenga muchas hojitas, porque la hojita es la que va a permitir que haga la fotosíntesis. El hierro también va a permitir que la planta tenga esa coloración verde. Recordemos que la mayoría tiene esta coloración. Y va a haber otras sustancias como potasio y calcio que también van a permitir el adecuado crecimiento de las plantas. Ahora vamos a repasar cuáles son las partes de una planta. ¿Ya? Vamos a ver. La mayoría de las plantas van a tener las siguientes partes. Vamos a tener la primera, que es la raíz, que está en el suelo, ¿ya? Esta parte la vamos a tener dentro de la tierra y va a tener unas funciones para la planta. Primero va a ayudar a absorber el alimento, los nutrientes del suelo mezclados con el agua. Luego van a ayudar las raíces a que la planta esté firme en la tierra, ya y que no se vaya a un lado, que no se rompa. También va a evitar que cuando hay fuertes vientos, hay fuerte lluvia, evita que la planta se caiga. Ya, aunque sabemos que cuando los vientos son muy fuertes, ni las raíces pueden ayudar, pero ya esos son casos extremos. ¿Ya? Vamos a tener también algunas partes de la raíz. Vamos a tener una raíz principal, que es esta que está acá en el medio. Vamos a señalarle por acá. ¿Ya? Toda esta es la raíz principal. A partir de la raíz principal, vamos a tener unas raíces secundarias, ¿ya? Y en estas raíces secundarias vamos a tener los pelos absorbentes, que son como unas vellosidades que tienen las raíces para poder beber agua y poder obtener alimento, ¿ya? Recordemos también que aquí, esto lo vamos a ver ahorita cuando veamos el tallo, pero aquí hay un cuello, ya que va a separar el tallo que va hacia arriba de la raíz que crece hacia abajo. Entonces recordemos, la raíz crece hacia abajo, hacia el suelo, y el tallo va a crecer hacia arriba, ¿ya? Entonces ahí tenemos las partes de la raíz, ¿ya? Vamos a continuar. Hay raíces, en el ¿sabías qué? Hay raíces que nos sirven como alimento, ¿ya? Por ejemplo, la yuca, qué rico es la yuca. Yo he probado los muchines, que son súper deliciosos, que hacen con yuca. Podemos comer la yuca frita, la yuca hervida, y todo eso nos sirve como un rico alimento, ¿ya? Las zanahorias, que son buenísimas para nuestra vista, la podemos comer en ensalada, las podemos comer crudas o cocidas. Vamos a tener también la remolacha, que es fuente de muchas vitaminas y nos ayuda a mantener una hemoglobina saludable en nuestra sangre. ¿Sí? El jengibre, cuando tenemos gripe o nos duele la garganta, podemos comer o hacer unos tecitos de jengibre. Es picantito, pero nos alivia bastante lo que es el dolor de la garganta. Vamos a ver la siguiente parte de la planta, que es el tallo, ¿sí? En el tallo, desde el cuello, que ya les mostré en la raíz, hacia arriba, eso va a ser tallo. ¿Cuál es la función del tallo? Sostener todas las ramas, hojas, flores y frutos que tenga esa planta. Entonces vamos a ver cuáles son las partes del tallo. Vamos a tener lo siguiente. Primero, el nudo. Allí es donde, a partir de allí, todo esto es el tallo, lo que está aquí de color verde, y sale como una especie de bultito. A partir de allí nace una hoja. Entonces, justo allí en ese bultito, donde pareciera que se pega la hoja, eso lo conocemos como nudo. ¿Ya? Las yemas son aquellas que le dan origen a las ramas desde el cuello, ¿ya? Entonces, igual van a ser como unos pequeños bultitos y a partir de allí van a salir nuevas ramas.
Recordemos el cuello, que es justo el punto donde se nos diferencia lo que es la raíz del tallo. Ahí vamos a repasar cada una de las partes para que no nos olvidemos. ¿Ya? Hay tallos también en el ¿sabías qué? Que vamos a tener para podernos alimentar. Vamos a ver cuáles son esos tallos. Ustedes también pueden buscar otro. La canela. Qué rico los tés de canela, y la canela le da mucho gusto a alguna de nuestras bebidas. También tienen propiedades medicinales. Los espárragos también son tallos que sirven para alimentarnos. La caña de azúcar, súper deliciosa porque nos permite endulzar, ¿ya? Muchas personas las usan para chupar, otros extraen el jugo que trae la caña y con eso endulzan. Y recordemos que a partir de ese jugo sacan el azúcar. ¿Ya? La cebolla, que es muy nutritiva, es un antibiótico natural y nos sirve. ¿Ya? Para el enceboladito, qué rico. ¿Ya? También vamos a tener algunos tallitos que son súper delgados, porque hay plantas que tienen unos tallos que son bastante delgados y flexibles. Entonces aquí vamos a tener el lino. El lino sirve para hacer tela. Extraen ese tallo, sacan hilos y a partir de allí entonces arman telas para que nos podamos vestir. ¿Ya? También de los tallos podemos obtener la madera. La madera nos sirve para hacer muebles, mesas, sillas, etcétera. También hay otros tallos que expulsan como una especie de líquidos que son pegajosos y a esto se llaman resina. Son palabras bastante complicadas, quizás algunos de ustedes no las han escuchado, pero es ese pegamento o esa sustancia que es como leche que tienen los tallos, ¿ya? Entonces de allí sacan el caucho de unos tipos de esta resina. ¿Ya? Y por último, vamos a ver lo que es la hoja. ¿Ya? Las hojas se van a encontrar en el tallo o ramas de la planta. Por lo general, ya sabemos que en su mayoría son de color verde y va a permitir de que la planta pueda hacer ese intercambio de gas. Dijimos que absorbe dióxido de carbono y expulsa oxígeno, ¿ya? Y a partir de allí, el pigmento verde se llama clorofila, ¿ya? Y la clorofila es la que nos va a permitir que las plantas puedan absorber la luz solar, ¿ya? ¿Cuáles son las partes de la hoja? Aquí tenemos, ya vamos a tener la parte de arriba de la hoja, se llama haz, así como está aquí escrito. Y la parte de abajo de la hoja se llama embés, ¿ya? El peciolo es esa partecita que está pegadita al nudo del tallo y que mantiene unido a la hoja, pegadita a una rama o al tallo, ¿ya? Vamos a tener también esta parte que se llama vaina, es el peciolo el que se encuentra envuelto en el tallo, ¿ya? Es como los nerviecitos, cuando dibujamos las hojas le hacemos unas lineecitas, así como están acá. Esas lineecitas son sus nervios y a eso llamamos vaina, ¿ya? Ahora vamos a ver otra parte importante de las plantas, ¿sí? Que les voy a mostrar aquí. ¿Ya? Vamos a tener dos tipos de plantas, ¿ya? Veremos en pantalla, ¿ya? Vamos a tener entonces las plantas ya para finalizar la clase, hasta aquí nos vamos a quedar, ¿sí? Plantas con semillas, ¿sí? No todas las plantas tienen semillas. Y eso es lo que vamos a ver ya para finalizar, ¿ya? ¿Qué tenemos que ver aquí? ¿Cuáles son esos tipos de plantas con semillas? Vamos a tener dos tipos. Las gimnospermas y las angiospermas. ¿Ya? Sé que son palabras complicadas, pero no las vamos a ir aprendiendo. ¿Ya? Entonces vamos a ver que las plantas se van a clasificar en dos tipos, plantas con semilla y plantas sin semilla.
Las plantas con semillas se conocen como plantas superiores y vamos a tener esos dos tipos, las angiospermas y las gimnospermas. Ya entre las angiospermas vamos a ver, tienen todas las partes de las plantas. Tienen raíz, tallo, hojas, flores y frutos. ¿Sí? Estas son plantas que tienen hojas perennes. Esto significa que pueden durar mucho las hojas, pero también hay plantas que cambian sus hojas, ¿ya? Que es lo que llamamos hojas caducas, que pueden cambiar, ¿ya? Las flores van a ser su órgano reproductor que va a permitir de que la planta pueda salirle sus frutos y dentro del fruto van a estar las semillas que va a permitir que nazca una plantita nueva. Ya las angiospermas van a tener la semilla dentro del fruto y ahorita aquí podemos recordar qué fruta te gusta a ti. Puedes ver cuál te gusta. Por ejemplo, a mí me gusta mucho la manzana, ¿ya? Entonces, dentro de la manzana es un fruto y dentro están las semillas. Pero ahí tenemos otros ejemplos, la pera, la mora, la piña, la alberja, el frijol, ¿ya? Todos son semillas que permiten que la planta sigan naciendo plantas nuevas, ¿ya? Vamos a tener tres tipos de plantas angiospermas. Vamos a tener árboles que son grandes, los árboles. Vamos a tener arbustos que son esas plantitas pequeñas que por lo general usan en los jardines. Y vamos a tener hierbas, como por ejemplo la manzanilla o el cilantro que usa mamá en la cocina para sazonar la comida, ¿ya? La mayor cantidad, perdón, de las plantas son angiospermas. Y todos los animales y nosotros los seres humanos nos alimentamos de sus frutos y de las semillas. Ahí tienen otros ejemplos, aguacate, la manzana y el trigo. ¿Ya? Ahora vamos a ver cuáles son las gimnospermas, porque las angiospermas sé que se les hace fácil. Tiene raíz, tallo, hoja, flores y frutos. Y cuando usted vea una plantita de naranja, sabe que es angiosperma. Cuando usted vea un arbustito, va a saber que tiene flores. Ah, es angiosperma. Pero ahora, ¿qué son las gimnospermas? ¿Ya? Son plantas incompletas. Tienen unas flores que son primitivas porque sus pétalos son como escamas, son duras, ¿ya? Van a proteger la semilla formando una especie de piña o un cono. La mayoría de ellas se les conocen como árboles coníferas, ¿ya? Estos árboles, estas plantas van a tener hojas perennes, es decir, que no se caen fácilmente, ¿ya? Y estas hojas tienen forma de aguja y son resistentes al frío. Estas plantas son maderables. ¿Qué significa que sea maderable? Es que tiene un gran tamaño y se pueden sacar madera de allí, ya de esos troncos. Tienen flores, pero no tienen frutos. Vamos a ver como ejemplo el pino. Hay árboles como el ciprés, la araucaria, el podocarpus, que es una planta nativa, o sea, exclusiva de Loja, también es de este tipo, es gimnosperma. Y aquí vamos a ver que los conos o piñas que tienen estos árboles sirven para los adornos navideños. Entonces ya ahí tienen en pantalla, miren, ahí están los conitos, las piñitas que usamos para adornar el árbol de Navidad en diciembre. Y ahí tenemos un árbol de pino para que veamos lo enorme que es. Entonces, con estos niños podemos repasar entonces lo que son las plantas, los tipos de plantas y las partes de las plantas, ¿ya? Entonces, revisemos plataforma para poder realizar las actividades. Que tengan un lindo día. Nos vemos.